Salmo 55 del 0 al 23. Así dice el Señor: al músico principal en Nehinot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Y el pueblo responde: amén. El contexto inmediato del Salmo 55 es muy probablemente la rebelión de Absalón, el hijo de David, contra su padre, el rey David. Pero en esta rebelión hay un personaje destacado que muy probablemente es el que se está aludiendo en el Salmo. Este personaje se llama Ahitofel. Es o era un consejero y amigo de David que terminó traicionándolo. El contexto remoto, por supuesto, como lo traemos desde el Salmo 1, es Génesis 3:15, el mundo malvado y polarizado que Dios decretó después de la caída. Y lo que el autor bíblico nos quiere resaltar aquí es que los del polo negativo fingen ser creyentes, fingen ser nuestros amigos y confidentes, pero terminan traicionándonos. Nunca pueden ser fieles. El tema de nuestro salmo es el creyente y los traidores de este mundo polarizado. El creyente y los traidores de este mundo polarizado. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza es: Sálvame destruyendo a los traidores, o sálvanos destruyendo a los traidores. Y la palabra clave obviamente es la palabra traidores. Los salmos inmediatamente anteriores también presentan a otras personas que son traidores. Este salmo completa una serie de salmos que hablan sobre la traición. Este salmo podemos dividirlo en dos secciones. La primera sección es personal. David habla sobre lo que está viviendo él. Es personal de David. Y la segunda sección es general.
David o el Espíritu Santo habla de la experiencia con los traidores que vamos a tener todos en el pueblo de Dios. Así pues veremos estas dos cosas en el Salmo. Uno, David y los traidores, versos del 1 al 19. Y dos, nosotros y los traidores, versos del 20 al 23. Ubicándonos en la cronología del tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo, pero es necesario que veamos a Cristo en el siglo I y lo apliquemos a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar la primera sección del Salmo, aquella que es personal, David y los traidores. Es una oración y esa oración consta de 3 partes. Primero, David suplica ser salvado de esta traición y de todas las consecuencias que le ha traído. Leamos de nuevo los versos 1 al 8. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad. Esta expresión, sobre mí echaron iniquidad, se refiere a las calumnias infames que hicieron contra David en los días de esta rebelión y que lograron volver el pueblo contra él. Y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido. Si hay una cosa difícil de soportar para los seres humanos es ser traicionado por un íntimo. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. David estaba en un seriosísimo peligro de muerte y comienza a batallar con el miedo, la ansiedad y la depresión. Verso 5. Temor y temblor vinieron sobre mí. Esto es miedo y ansiedad. Cuando uno tiene mucho miedo, le tiemblan las manos, porque tiene ansiedad y puede caer en la depresión si no activa el mecanismo de autopredicación. Verso 5 otra vez, temor y temblor vinieron sobre mí y terror. David aquí está bajando a las profundidades del miedo. Terror me ha cubierto, así que su reacción ante esta persecución no es la mejor y obviamente en una situación tan compleja, ¿qué ser humano no quiere escapar, no quiere huir de ahí? Y miren esta hermosa poesía en los versos 6 al 8. Realmente los salmos son algo hermoso. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Noten la metáfora es espectacular. Dice, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. El desierto aquí no es un lugar inhabitable. En Palestina hay un desierto que es extremo y otro desierto que tiene fuentes de agua, como por ejemplo en Gadi. Y dice David, Selah, piensen profundamente en esto. Me apresuraría a escapar. ¿Quién no quiere escapar de una traición de alguien tan cercano? Su hijo, su mejor amigo, lo han traicionado. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Esta es la primera sección de esta parte privada, una oración de súplica pidiendo ser salvado. Pero de un momento a otro, David cambia el tono de su oración y comienza a orar imprecatoriamente. Yo creo que ya todos aquí saben que una oración imprecatoria es cuando oramos a Dios pidiendo justicia contra los malos. Y David cambia el tono de su oración completamente, versículos 9 al 11, perdón. Destrúyelos, oh Señor, destrúyelos, eso es imprecación. Derrama tu justicia sobre ellos y destrúyelos, acábalos, oh Señor. Y dice, confunde la lengua de ellos. Y esto nos hace pensar en la Torre de Babel. Y realmente eso fue lo que sucedió con Aitofel. Dios confundió a Absalón anulando el consejo de Aitofel. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Esta ciudad muy probablemente es Jerusalén en los días de Absalón y David. La ciudad estaba muy corrompida y David pide que Dios haga justicia sobre estos corruptos. Día y noche la rodean sobre sus muros, verso 10, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas.
Esta segunda sección en la parte personal es pues imprecatoria. Pero ahora David, en un tercer elemento de esta sección personal, se dirige específicamente al traidor. Tiene una sección especial acerca del traidor, versículos 2 al 15, y esta sección encaja perfectamente con Aitofel. Verso 12: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, noten, al parecer, íntimo mío, mi guía. El consejero principal de David era Aitofel. En días de Aitofel, el consejo de Aitofel prácticamente era palabra de Dios. El guía principal de las decisiones del trono de David era Aitofel, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andaban en amistad. Aitofel era amigo de David en la casa de Dios. Y ahora de nuevo gira hacia la imprecación: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al sepulcro. Y nos hace pensar en el castigo de Coré, Datán y Abirán, que la tierra se abrió y los devoró, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Pero ahora, en esta última parte de esta primera sección personal, David presenta algo que hemos enseñado constantemente y que espero que el Espíritu Santo afirme mucho en nuestros corazones, y es la seguridad de un buen final. David comienza orando: Señor, sálvame. Luego continúa orando imprecatoriamente y termina orando con la seguridad de un buen final. Noten, el verso 10 es puro. El verso 16 es un verso puro sobre la seguridad de un buen final. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. En la sección inicial él tenía mucho temor, mucho miedo, estaba cayendo víctima del terror, pero ahora está totalmente seguro que Jehová lo salvará. Eso es lo que hace la oración y la autopredicación: aumenta nuestra fe y nos hace confiar que por difícil que sea la situación, Jehová me salvará. Vean otra vez el verso 16, es muy importante: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Qué bueno que nosotros en todas nuestras aflicciones seamos capaces de decir este versículo: en cuanto a mí, clamaré y Jehová me salvará. Y ahora nos habla de sus hábitos de oración. ¿Cómo eran los hábitos de oración de David? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. David tenía 3 sesiones de oración al día. Y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Esto es todavía más seguridad de salvación. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Esto es seguridad de un buen final e imprecación mezcladas. El que permanece desde la antigüedad los destruirá, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Selah. Esta es la primera sección, una sección personal, es exclusivamente sobre el caso de David. Ahora el Salmo se abre. Y enfrenta o señala el problema de los traidores, no solamente para David, sino para todos los cristianos. En esta última sección, el Salmo se hace general para todos, y por eso la llamamos nosotros y los traidores. Y en esta última sección hay también 3 partes. La primera parte de esta última sección es que los traidores son una realidad inevitable. Los traidores, debido a que vivimos en un mundo polarizado, son una realidad inevitable. Todos enfrentaremos la traición en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Los traidores son inevitables. Verso 20: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Los traidores se mimetizan entre nosotros. Dice, violó su pacto. Los traidores hacen un pacto con nosotros, se hacen miembros de la iglesia y creemos que son nuestros amados, nuestros amigos, y confiamos en ellos. Y de un momento a otro, ¡zas!, nos clavan el cuchillo. Porque no son verdaderos cristianos, son traidores mimetizados entre el pueblo de Dios. 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, nos halagan, nos adulan,
pero guerra hay en su corazón, son hombres y mujeres de perverso corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, son gentiles y amables con todos nosotros, mas ellos son espadas desnudas. Esta es una realidad del mundo polarizado en que vivimos. No todos los malos están afuera, hay muchos adentro, dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de la iglesia. Los traidores están por todas partes. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente cuando es traicionado? ¿Qué debe hacer el creyente cuando es traicionado? Este versículo 22 es tan importante como el verso 16. Ambos hablan de la seguridad de un buen final. Dice el verso 22: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el salmista cuando dice echa sobre Jehová tu carga? ¿Qué es tu carga? La carga es el dolor de haber sido traicionado. Echa sobre Jehová tu dolor de haber sido traicionado y la situación compleja que te haya traído esta traición. Para David fue salir huyendo de Jerusalén y poner en peligro su vida y la vida del pueblo fiel que estaba con él. Era una situación complejísima, pero el Espíritu Santo dice aquí: echa sobre Jehová esa carga, echa tu dolor de ser traicionado y echa lo compleja que esa situación es. Echa tu carga sobre Jehová, y dice: y él te sustentará. Eso significa: tu alma experimentará su compañía, su amor y su sustento, tanto espiritual como material, como nunca lo has experimentado. El Señor nuestro Dios es experto en aliviarnos de los problemas que trae la traición. Él te sustentará, durante todo el tiempo serás sustentado. Será sustentada tu alma, será sustentada tu cuerpo. A David no le faltó comida, a David no le faltó donde dormir, a David no le faltó un ejército leal, y a David no le faltó generales y guerreros que pelearan contra él y lo libraran de esta maldad y de esta traición. Y termina diciendo el verso: no dejará para siempre caído al justo. Si en medio de la traición el miedo te domina, la ansiedad te domina, entras en crisis de pánico y estás caído en depresión, no te dejará para siempre caído en depresión. Por eso es que decimos que un verdadero creyente no se suicida. Verdadero creyente no se suicida por esta palabra que el Señor dice aquí: no dejará para siempre caído al justo. El creyente sí puede caer deprimido, pero Dios no lo dejará deprimido. Dios lo va a levantar. Y finalmente, en esta sección, que es una sección general, David ya habló de la seguridad de un buen final para él, pero es que en el mundo polarizado en que vivimos no solamente debemos conocer la seguridad de un buen final para nosotros, sino que también debemos orar y señalar la seguridad de un mal final para los traidores. También tenemos que señalar eso. Y por eso nuestro Dios no es solo amor, nuestro Dios es juez justo. Los traidores pagarán. Los traidores pagarán, los que vienen aquí a la casa de Dios y se fingen ser nuestros, ser de nosotros, y terminan traicionándonos y haciéndonos daños para el reino de Dios. Ellos pagarán. Verso 23: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. ¿Qué figura puede ser más poderosa que ese pozo de perdición? No es otra cosa que el sepulcro, y detrás del sepulcro el infierno. Ahí descenderán todos los traidores, los que vinieron a hacer daño a la iglesia de Jesucristo de uno u otro modo. Ellos caerán en este pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Muchos de estos hombres morirán
en la mitad de la expectativa de vida para los demás, porque en sus maldades Jehová los castigará, los destruirá. Y termina diciendo David: pero yo en ti confiaré. Sálvanos destruyendo a los traidores. ¿Dónde está Cristo en este salmo? La traición que Aitofel le hizo a David tipifica la traición que Judas le hizo al Señor Jesús. Los que han leído la Biblia, ¿cómo murió Aitofel? Fue y se ahorcó. Miren, escuchen más bien 2 de Samuel 17:23. Dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. ¿No quiere Dios hablar de su Hijo, el Señor Jesucristo, por todas partes en la Biblia? Por eso es que hablamos de las sombras de la cruz, porque queremos ver a Cristo en toda la Biblia y porque Dios nos quiere mostrar a su Hijo por toda la Biblia. Este salmo hermoso nos habla de la traición contra el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la aplicación? Bueno, la aplicación es muy sencilla, ya la dijimos. Hermanos, es inevitable, seremos traicionados. Es inevitable, seremos traicionados porque vivimos en un mundo malvado y polarizado. Y todos los malvados no van a estar afuera de la iglesia. Un buen grupo va a venir acá, va a hacer pacto con nosotros. Sus palabras son suaves y halagüeñas, se van a unir a nosotros y en el momento que menos pensamos, nos van a apuñalear por detrás. Falsos pastores que intentarán destruir la doctrina que tan preciosamente hemos construido por años los siervos del Señor. Intentarán destruirla e intentarán dividirlos a ustedes y puestos en contra de la verdad que con tanto esfuerzo por años los hombres de esta iglesia los varones, los pastores de esta iglesia hemos construido en tantos años. Falsos pastores, falsos tesoreros entrarán mimetizados entre nosotros y se robarán el dinero de nuestra iglesia. Pero ellos también pagarán. Y por ahí hay algunos que tienen algunas deudas pendientes. Ellos también pagarán. Falsos maestros de niños que se infiltran en las clases con los niños para abusar de ellos. Falsos maestros de niños en la iglesia del Señor. Falsos miembros de la iglesia que se convierten en falsos esposos cristianos y falsas esposas cristianas que de un momento a otro traicionan al hombre y a la mujer de su juventud. Hermanos, este pasaje nos habla de una mente preparada para la traición. Una mente preparada para la traición. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos cuando seamos traicionados? ¿Vamos a dejar de sentir dolor? No vamos a dejar de sentir dolor. ¿Vamos a estar luchando con miedo, ansiedad y depresión? Sí. Imagínese usted, casada con el hombre de su juventud. Los dos eran niños aquí dentro de la iglesia, se conocieron en la iglesia, se enamoraron en la iglesia, se casaron en la iglesia y después de 5 años él resultó ser homosexual y la abandonó por otro hombre. No vas a sentir dolor, vas a sentir dolor. Pero ¿qué vas a hacer? Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Y si estás deprimida, con miedo, ansiedad, depresión, no dejará para siempre caído al justo. Eso es lo que harás. Eso es lo que harás y eso es lo que pasará. Y el Señor hará que todo lo malo que los traidores traigan obrará para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las traiciones les ayudan para bien. Y por un tiempo oraremos
diciendo: Señor, por favor, sálvalos, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Pero también va a llegar el momento en que oraremos: Señor, sálvanos destruyendo a los traidores. También vendrá ese momento y oraremos. Y hay una aplicación adicional que se desprende de todo esto, y es que todos los que venimos a esta iglesia podemos ser traidores. ¿Seré yo, Señor? Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos practicar ¿qué? El autoexamen. Los falsos rehúsan practicar el autoexamen. Los verdaderos nos autoexaminamos siempre. Y por eso es que tenemos en la cena del Señor, la Santa Cena, la obligación de autoexaminarnos. Así que no haya entre nosotros ningún traidor, porque vamos a orar: Señor, sálvanos destruyendo a nuestros enemigos. Y si alguno no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, tú no tienes nada que ver con eso. Tú estás fuera de la esfera del reino de Dios, eres enemigo del reino de Dios, y lo que la palabra de Dios te dice es: arrepiéntete reconociendo tu pecado y creyendo en Cristo. Él limpiará tu corazón, te dará una nueva vida y te ingresará a esta bendita familia de Dios. No serán muchas las traiciones que vivamos, tendremos más amigos fieles que traidores en la casa de Dios, y disfrutaremos y andaremos en buena amistad, y tendremos hermanos que nunca nos van a traicionar. Ven a esta familia, mi amigo, busca a Cristo y Él te dará su preciosa salvación. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por esta enseñanza tan especial. Realmente las Sagradas Escrituras es el libro más real, es el libro que verdaderamente enseña sobre la vida, sobre la faz de la tierra, sobre la realidad de la humanidad y sobre la realidad que vivimos en el pueblo de Dios. Un mundo polarizado, lleno de enemigos por fuera y de traidores por dentro. Señor, gracias porque nos preparas para vivir en un mundo así. Nos preparas y nos sustentas y nos sostienes ante toda clase de traición, y nos libras a nosotros mismos de ser traidores. Señor, conviértenos más y más en amigos fieles de nuestros hermanos. Que mi hermano verdaderamente sienta que tiene muchísimos más amigos fieles a su alrededor que la posibilidad de traidores. Que seamos verdaderamente amigos, que seamos verdaderamente hermanos, que nos apoyemos los unos a los otros, y a todos los traidores, sácalos de aquí. Sácalos de este lugar, Señor. Líbranos de sus traiciones y de sus maldades, y sosténnos hasta el final de nuestros días, que podamos morir en la fidelidad del amor y el santo compañerismo entre verdaderos cristianos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.